La depresión. Leo la escritura en el nombre del Señor Jesús en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 8. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. La Escritura nos habla acerca de la necesidad de que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los evangélicos, los cristianos, los que profesamos la fe en el Señor Jesús, manejemos las emociones. La Escritura nos manda, según el texto que leí, sobre la necesidad de tener presente que debemos aprender a descansar en Dios, que debemos ejercitar lo que sabemos de la palabra de Dios, no estar desesperados. Suelen las emociones traicionarnos con frecuencia, y si nosotros nos descuidamos, podemos caer presos de la depresión. Nadie está exento de esa enfermedad emocional interna. Por nada estéis afanosos, no se preocupen, no se predispongan, no se desesperen, no pierdan el quicio, no pierdan el control, conserven la calma. Es difícil cuando las cosas no van bien conservar la calma, pero es que nosotros somos hijos de Dios. Debemos entender y debemos practicar el dejarle las cosas a Dios. El apóstol Pablo nos dice: no se guarden las cosas, no dejen ese taco en el pecho, en la garganta, suelten delante de Dios todo lo que los aflige, todas las peticiones, derramen su alma delante de Él, llórenle, clámenle, oren, rueguen, suplíquenle, denle alabanza, denle acción de gracias, entreguen en el altar de Dios sus cargas. Sea ahí en el borde de su cama, sea rostro a tierra, sea en el altar de la congregación, sea en la silla donde se ora, pero manifiéstenle a Dios todas sus peticiones. El antídoto contra el estrés, contra la depresión, es tener en cuenta al Señor, es reconocer que con preocuparnos no ganamos nada, no solucionamos nada, sino que empeoramos la situación. Cuando nosotros caemos presos del encierro, presos del aislamiento, porque uno de los síntomas de la depresión es que pone a la persona en aislamiento total, lo aleja de los demás, es un sentimiento de autorrechazo, de autoalejamiento, le hace pensar y sentir que la persona es indigna de convivir en sociedad, que no merece estar alrededor de las personas porque algo le hace pensar que daña a los demás, que es tóxico, que es dañino para las demás personas, y la depresión le hace creer a la persona que el problema es él, o también le hace llevar al otro extremo donde le hace ver que el problema son todos los demás y que es mejor aislarse completamente. La Biblia dice que nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo. La palabra depresión es una enfermedad emocional, es una enfermedad de la mente, es un malestar interno, es un dolor que empieza en las emociones, en la mente, en el corazón, en el alma, y se convierte en un problema espiritual cuando avanza. La depresión es una caída,
Es como estar en un abismo sin hacer pie, es estar cayendo continuamente a gran velocidad. Es la inestabilidad de las emociones, es el desánimo. La depresión es sinónimo de la tristeza, de una tristeza a veces inexplicable. La persona está triste y no quiere decir por qué, o ni siquiera ella misma entiende por qué siente una tristeza. Y hay personas que son melancólicas, son dadas a la tristeza, les gusta estar tristes, buscan motivos para estar tristes, pero la Biblia dice: gócense en el Señor siempre. Es verdad que uno no está todos los días del mismo ánimo, pero nosotros, los creyentes en el Señor Jesús, debemos luchar por mantenernos siempre en un buen estado espiritual, emocional. Debemos siempre, como dice el salmista, no olvidar ninguno de los beneficios del Señor, sino recordar siempre las cosas buenas, tener en cuenta que tenemos al más grande, al Señor Jesús, que nos acompaña, que nos ayuda en nuestras tribulaciones, como son los problemas y las enfermedades emocionales. La depresión derriba a la persona, como si fuera un ring de boxeo, le lanza un gancho al hígado, lo noquea, lo tumba constantemente, lo pone en tierra si se deja, lo puede poner en una cama enfermo. Y la depresión empieza en el área emocional, pero también puede afectar al cuerpo, al físico, puede crearle enfermedades que no estaba para sufrirlas, pero como el problema es emocional y empieza desde adentro en lo profundo, termina afectando su cuerpo, porque el ser humano es integral, espíritu, alma y cuerpo. La depresión se puede convertir en un problema espiritual porque ataca la relación del creyente con Dios. Sí hay cristianos con depresión, eso es algo que no podemos negarlo ni podemos ocultarlo. Yo personalmente he conocido cristianos, hermanos, que son de muy buen testimonio, y aún servidores en la iglesia del Señor, que han sido presos y presas de la depresión. Y eso se convierte en un problema espiritual. Una vez estábamos en un retiro espiritual de jóvenes en una iglesia de Colombia, de la iglesia del nombre del Señor Jesús, y en medio de la reunión una joven se levantó de su silla con ganas de correr hacia la calle. Estábamos en las afueras de la ciudad, pero ahí cerca estaba una vía principal muy transitada por vehículos, y la joven sintió un arranque de correr hacia la carretera. Identificamos el problema rápidamente, la neutralizamos, la atajamos y logramos que se estabilizara. Le invocamos el nombre del Señor Jesús y tuvo como un ataque de pánico, pero el Señor la ayudó, y cuando ella ya estaba calmada, nos manifestó que una voz le decía que la vida no valía la pena, que la solución a sus problemas estaba en esa carretera, que saliera corriendo sin mirar y se atravesara esa calle, que ahí iba a encontrar la solución a su depresión. Era una joven de unos 16 años de edad, pero estaba bajo unos ataques del mal. El enemigo la oprimía y la ponía depresiva, pero ella fue liberada de ese problema, porque ya hemos dicho que puede ser un problema emocional y puede ser un problema que afecta al físico y también al alma. El deseo del diablo, del enemigo de nuestras almas, es oprimirnos, deprimirnos, es hacernos caer, arrojarnos a un abismo sin fondo, que caigamos en la inestabilidad, en el desánimo, que mantengamos tristes, vernos enfermos, emocionalmente destruidos, derribados. Pero hay todo poder en el nombre del Señor Jesús, que Él es el que nos ayuda en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. Él ha prometido que si pasamos por el agua, por el fuego, por valles de sombra de muerte, no debemos temer, debemos cobrar ánimo, porque el Señor Jesús, alabado sea su santo nombre,
Él estará con nosotros. Él lo ha prometido y Él no es mentiroso. Jesucristo es fiel, Jesucristo es verdadero. Él cumple a su palabra. Me atrevo a decir que la depresión es un ataque del mal por el alto índice y los altos reportes clínicos que hay de personas depresivas. Conocí también una esposa de pastor y un hijo también de un pastor depresivos que toman medicamentos antidepresivos a gran escala, prácticamente mantienen medicados. Podemos decir que son personas que aunque están cerca del altar o son creyentes, les falta aún entregarle su todo al Señor y por eso viven estos problemas. Hay tipos de depresión que son crónicos. Hay personas que caen en una enfermedad depresiva crónica y hay gente que es adicta a la depresión. Buscan algún motivo. Si no es una realidad de su entorno, se empeliculan. Buscan películas o novelas o programación, documentales que sean depresivos para sentirse así. Algo que los lleve a eso. Las personas que consumen drogas, que abusan de los fármacos, son personas que o son depresivas o pueden caer en estados depresivos por tratar de llenar un vacío que la droga nunca lo llenará, que el alcohol nunca lo llenará y que las medicinas abusadas nunca lo llenarán, porque se crea una dependencia a esas sustancias y la persona cada día va a necesitar dosis más fuertes, pero el vacío será mayor, la depresión, la caída será peor después de los efectos o aún en medio de los efectos de esas sustancias psicoactivas. La depresión termina por afectar no solo a la persona que la padece, sino también a su entorno, a las personas que le rodean. Termina también por afectarla. De modo que debemos identificar muy bien si entre nuestros familiares, entre nuestros hermanos en Cristo, amigos allegados, hay una persona depresiva, porque el solo hecho de estar cerca de esa persona sin hacer nada para ayudarla puede sumir su entorno, a las personas que le rodean, en la depresión. Por eso la Escritura dice: echemos toda nuestra ansiedad sobre Él.